Los actuales habitantes de la pequeña ciudad de Burkittsville, en Maryland, saben que esas tierras un día bebieron la sangre derramada en violentos combates durante las batallas de terribles guerras civiles. El lugar es un pergamino de historias de la colonización inglesa de familias que hace mucho tiempo llegaron allí para empezar una nueva vida en tierras aún despobladas, agrestes y boscosas. Las mismas tierras donde un día en 1600 el explorador John Smith exclamara que el cielo y la tierra parecían no haberse puesto nunca de acuerdo para enmarcar un lugar para la habitación del hombre. Y en esos territorios históricos, durante la fundación de una nueva ciudad con su ferrocarril e iglesia llamada Burkittsville, fue hallado un libro que despertaría una leyenda destinada a volver a ser contada. Se trata del libro El culto a la bruja de Blair, publicado en noviembre de 1809. Nadie puede afirmar que lo que allí estaba escrito hubiera sido real y para los estudiosos era simplemente ficción, pero el viejo libro, en sus páginas difícilmente conservadas, casi ilegibles, cuenta que los antiguos pobladores habían fundado un pueblo llamado Blair. Las páginas contaban que un día los hijos de los pobladores comenzaron a contarle a sus padres que una mujer llamada Ellie Kedward los había llevado con engaños hasta su casa y allí les había realizado extracciones de sangre y había realizado extraños rituales. Frente a tales denuncias y a las marcas en los cuerpos de los menores, los padres se reunieron y juntaron a todo el pueblo. Procesaron a la mujer por brujería y ya sabemos que en aquel tiempo era tal vez la peor acusación. Era invierno, así que decidieron abandonarla a la intemperie. La amarraron a una carreta y la abandonaron en medio del bosque, desnuda y desprovista de cualquier medio para sobrevivir. Ellos estaban seguros de que moriría. Seguramente no querían matarla con sus propias manos, pero sabían que era una agonía y una muerte segura. Los pobladores de Blair volvieron a su rutina cotidiana, y todo parecía volver a la normalidad, pero pronto eso cambió. Al año siguiente, justamente en invierno, comenzaron a desaparecer los niños que habían denunciado a Ellie y también sus padres, además de otras personas que habían participado en el juicio. Los pobladores comenzaron a temer una maldición y al no encontrar a los desaparecidos ni vivos ni muertos, pensaron que se trataba del regreso de la bruja Ellie Kedward, en espíritu o viva. Estaban aterrorizados y poco a poco comenzaron a abandonar el pueblo hasta dejarlo totalmente abandonado y jurando no volver a mencionar aquel nombre maldito, el nombre de la bruja, Ellie Kedward. Ellie Kedward. Ese libro entonces sería una especie de crónica que atestiguaría tal suceso e inspiraría la famosa película de 1999. El libro está ahora expuesto en el Museo de la Sociedad Histórica de Maryland, en Baltimore, y hasta ahora se conoce tan solo ese ejemplar. Pero los extraños sucesos van más allá de aquellas páginas. En 1825, la pequeña Eileen Trickle se ahoga en las bajas aguas del torrente Tape Oriental, y es precisamente la poca profundidad de las aguas que hace que sea aún más extraño que su cuerpo no haya sido recuperado. Aún más extrañas las declaraciones de los testigos presentes. Ellos afirmaron haber visto una mano pálida salir de las aguas y jalar con vigor a la niña, que desapareció ante sus ojos. La búsqueda desesperada de Eileen no dio resultados. En 1886 vuelve a suceder un hecho desconcertante. La niña de 8 años, Robin Weaver, que vivía con su abuela, Bess Weaver, desaparece en el bosque. Se forma un grupo de voluntarios, pero al pasar de las horas y no tener noticias de ellos, las autoridades envían a un grupo de rescatistas.
Este grupo se encontró con la peor escena que podrían haber imaginado. Los voluntarios estaban amarrados y habían sido masacrados, dejándolos en tan mal estado de no poder ser reconocidos. Tenían marcas en sus cuerpos, habían sido torturados. Además, les habían grabado en el cuerpo unos extraños símbolos. El grupo vuelve para informar sobre lo que habían encontrado, así que aquel grupo y el mismo sheriff se dirige al lugar, pero los cuerpos habían sido removidos, quedando solo los restos de sangre y un característico olor a muerte. El sheriff regresa perturbado y no quiere abrir una investigación del caso, dejando las cosas así. Después de 24 horas de desaparecida, la niña regresó a su casa. Ella contó que una mujer anciana la llevó hasta una casa en el bosque y la obligó a permanecer allí, en un sótano. Robin, al no escuchar más a la señora, se dio cuenta que la había dejado sola y aprovechó para escapar por una pequeña ventanita del sótano y logró llegar al pueblo. Robin siguió viviendo en Burkittsville al menos hasta los 50 años, sin volver jamás a adentrarse en el bosque. Se negó siempre a hablar del incidente durante el resto de su vida, a menos que fuera con su familia. Y ella sostenía que había olvidado rápidamente la mayoría de los detalles de lo sucedido, pero la imagen del rostro y la sonrisa de aquella mujer la acompañaron durante el resto de su vida. Y mientras Robin aún estaba con vida, en 1940, los bosques de Burkittsville volvieron a ser noticia. Un día, una dulce niña rubia llamada Emily Hollands llevaba sus 2 muñecas en su pecho, las cuales guardaba celosamente. Los muñecos son encontrados más tarde en el borde de la carretera, pero de Emily no había ningún rastro. Los padres alertan a las autoridades que inmediatamente inician la búsqueda hasta que algunos agentes llegan al borde del bosque, pero algunos se niegan a ir más allá, quizás por superstición o asustados por la leyenda de la bruja. Otra novedad por esos días fue la escena que produjo un hombre llamado Rustin Parr. Se paró en medio del mercado en Burkittsville y gritó ante la multitud: «¡Finalmente he llegado al fin!». Rustin Parr era simplemente un hombre que después de la muerte de sus padres cerró el negocio que tendía para ellos y decidió construirse una cabaña en el bosque con sus propias manos. Le gustaba convivir con los animales y amaba el silencio. Pero volviendo a la desaparición de Emily, ella no era la única en estar desaparecida, pues sobre el escritorio del sheriff reposaba una lista de otros 7 niños desaparecidos, entre los cuales Kyle Brody, quien se perdió durante una jornada de pesca. A diferencia de los otros niños, Kyle regresa a Burkittsville y declara ante la policía hechos verdaderamente escalofriantes. Un hombre lo llevó a él, junto con otros 7 niños, a su casa en el bosque. Logró engañarlos usando como carnada un puñado de dulces, prometiéndoles más si lo acompañaban. Al llegar allí, se inicia una verdadera masacre. Ese hombre era Rustin Parr, el ermitaño, ¿lo recuerdas? Parr amarra a cada niño a un palo para inmovilizarlos. Les produce algunas heridas superficiales y otras más profundas hasta desangrarlos, para luego aplastar sus cráneos y causarles la muerte. Todo esto tuvo que presenciarlo Kyle, que fue obligado a permanecer allí en un rincón a observar, y cada vez que Parr terminaba con un niño, le preguntaba al pobre Kyle: ¿la oyes? ¿Oyes la voz de la mujer? Ante las terribles declaraciones, la policía fue a inspeccionar la vieja casa de Rustin y allí descubrieron las tumbas. Cada una tenía una pila de piedras encima, quizás para ser fácilmente ubicadas. Llevan preso a Parr y al interrogarlo confesó todo voluntariamente.
Ante la pregunta de por qué había cometido un gesto tan horrendo, él contestó que el espíritu de la vieja señora que rondaba el bosque le hablaba dentro de su cabeza. Dijo que su voz era cada vez más insistente y fuerte y que le ordenó que matara a esos niños. Él dijo que al llevar los niños a su casa, la anciana le iba indicando cómo torturarlos y matarlos, y cuando llegó al séptimo, se le apareció y le dijo que ya había concluido su misión y que si iba al pueblo a decirle a todos lo que había hecho, lo dejaría finalmente en paz. Y así lo hizo. El juicio fue breve y se le dio pena de muerte. Fue ejecutado en la horca un 22 de noviembre de 1941. Las autoridades querían literalmente sofocar el asunto de una vez por todas y enterrar con Rustin Parr toda esa saga de la bruja y sus resurrecciones, y lo lograron hasta el 1999, cuando la película la volvió a traer de vuelta de algún modo. Es curioso porque hasta el modus operandi del asesino tenía muchas conexiones con el asunto de la bruja, si es que lo fue, Ellick Edward. La casa en el bosque, el sótano, las heridas y la sangre, el ritual y los niños como víctimas, haberlos atado a un palo también. Quizás Rustin Parr había leído aquel libro también. Y eso no es todo. Algo muy inquietante sucedió después. En algún momento entre 1943 y 44, Bill Barnes y Luther Cravens se encontraban en las escaleras del almacén general de Burkittsville. Mientras hablaban de enviar a un asesino a luchar contra los alemanes en la guerra en curso, Luther sugirió en broma dar a ese asesino las voces que hacían matar a Rustin Parr. En ese momento, Robin Weaver, quien había sido secuestrada por la anciana en el bosque, pasó por allí, escuchando la conversación. Entonces estuvo de acuerdo con la sugerencia de Luther, y además dijo que ella conocía bien esas voces. ¿Pero qué pasó con el niño Kyle? El pobre Kyle nunca superó el trauma. Los sufrimientos de los que fue testigo lo acompañaron por toda su vida. Fue encarcelado por vagabundo y pasó por varios institutos psiquiátricos debido a sus arranques de rabia y violencia, hasta que un día de 1971 afiló una cuchara de metal con la que comía en su celda y se cortó las venas. Los enfermeros describieron la expresión de Kyle como serena y espeluznantemente pacífica. Quiero concluir diciéndote que después de haber conocido casos como el del Paso Dyatlov, me doy cuenta de que si no existieran fotos reales de ese caso, sería hoy tan solo una leyenda más. Por eso no subestimo esta historia que te acabo de contar, pues aunque no esté muy documentada, detrás de toda leyenda hay siempre una verdad, y Rustin Parr, Kyle y tantos personajes de esta macabra historia existieron en verdad. Así que eres tú quien decide si creerla o no. De todos modos, cada vez que te adentres en un bosque, recuerda que debes ser muy cauteloso y nunca lo hagas solo. Nunca se sabe. Un abrazo y hasta pronto.